Tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero dar gracias a Dios porque nuevamente estamos acá para poder compartir un estudio bíblico más, el cual estamos desarrollando a lo largo del libro de Apocalipsis. Y recuerda que Apocalipsis tiene una división muy sencilla. La revelación que se le da a Juan era acerca de las cosas que han sido, las que están siendo y las que habrán de ser. Las que han sido es lo que Juan ha experimentado en el capítulo 1. Las que están siendo es las cartas a las iglesias, lo que está pasando en ellas en los capítulos 2 y 3. Y las que habrán de ser, las que habrán de suceder, empiezan a narrarse en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 4 se nos narra lo que muchos teólogos interpretan, que Juan es llevado al cielo a presenciar estas cosas. Algunos dicen esto representa el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia está en el cielo. Y en el cielo, en los capítulos 4 y 5, Juan presencia una escena que para él podría ser un tanto familiar, aunque obviamente con las diferencias que hay entre lo que es una adoración en la tierra por parte de la iglesia hacia Dios y una adoración en el cielo por parte de las criaturas angelicales. Pero hasta cierto punto, digamos, Juan está acostumbrado a adorar, a ser adorador y a ver en la vida de las iglesias la adoración que se le rinde a Dios. Y es lo que presencia también en el cielo, en el capítulo 4, la adoración de las criaturas angelicales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, al Creador, y en el capítulo 5 al Cordero que fue inmolado, al darse cuenta que Él es el único digno de abrir el libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos que está en la mano de el que está sentado en el trono, en la mano de Dios. Y se encuentra que el Cordero de Dios es el único. Juan se había entristecido momentáneamente porque no se había hallado a nadie digno de abrir los sellos, de tomar el libro y de abrir los sellos. Pero solamente uno, y es el único digno, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, el que abre los sellos. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy en el capítulo 6. Y vamos a ponernos en las manos de Dios a través de la oración para que Él nos guíe en este estudio. Padre, te pedimos en esta hora que bajo la guianza de tu Espíritu Santo nos des la comprensión necesaria para entender tu revelación, tu palabra, y que la misma nos deje una enseñanza que haga que nuestros corazones te adoren más y más, te agradezcamos más y más y permanezcamos siempre fieles a ti. Guíanos, Señor, y muéstranos que tú eres digno de toda alabanza y de toda reverencia, de todo temor, para que vivamos vidas que hagamos aquello que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. En el capítulo 6, Juan va a encontrar un cambio de lo que ha presenciado en los capítulos 4 y 5. Lo más probable es que Juan estuviera extasiado al ver la adoración que en el cielo recibe el que está sentado en el trono, el Padre y el Cordero que va a abrir los sellos de aquel libro escrito por dentro y por fuera. Esa imagen, como decíamos antes, para Juan no era nada rara, porque Juan sabe que Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración, y es lo que ha presenciado en los capítulos 4 y 5. Pero en el 6 hay un cambio, y un cambio bastante fuerte, un cambio muy fuerte, porque se va a empezar a revelar a Juan lo que va a suceder en la tierra mientras la iglesia está celebrando en los cielos con su Señor. Algunos dicen que se están celebrando las bodas del Cordero. Aquí ya está por venir a la tierra situaciones difíciles, ¿no? Por supuesto que representan los juicios de Dios por las personas que han rechazado a su Hijo. Hay diferentes interpretaciones y realmente el capítulo 6 es el que va a empezar a presentarnos, ciertas dificultades en cuanto a su interpretación. Algunos hablan de que el capítulo 6 empieza ya a hablar lo que es la tribulación, o al menos la primera parte de la tribulación. Recuerden que muchos dividen los 7 años de tribulación en 3 años y medio, 3 años y medio y 3 años y medio. Dos divisiones de 3 años y medio cada una para completar 7 años. Entonces, los primeros 3 años y medio se consideran que es la tribulación, que sí hay ciertas situaciones difíciles, pero que aún no es la gran tribulación, que son los
la segunda parte, los otros 3 años y medio, en los cuales se les denomina la gran tribulación, cuando sí ya vienen grandes calamidades a la tierra. Incluso la apertura de estos sellos para algunos es catalogada como lo que Cristo habla en el capítulo 24 de Mateo: principio de dolores, anuncio de los dolores que habrán de venir sobre la tierra. Entonces, como digo, hay diferentes interpretaciones, pero obviamente no vamos a poder compartir todas, sino que vamos a compartir la que es la más general, la más aceptada, comenzando con decir: la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Y quiero leer en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 1 y versículo 10 al versículo 10. El subtítulo ahí es El hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía en vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, lo que vamos a ver, muchos interpretan acá que son las obras de Satanás, por supuesto, con el permiso de Dios, ¿no?, sobre la tierra, a fin de seguir engañando a las personas, ¿no?, nublarles o cegarles su vista, para que no puedan ellos ver a Dios. Ya los ha dejado acá, la iglesia ya ha partido, pero en ese pasaje se habla de que ese misterio de iniquidad ya está desarrollándose, pero hay algo que lo detiene para que no se manifieste en todo lo que es. Y muchos teólogos dicen se refiere a la iglesia. Pero cuando la iglesia ya es quitada, ya no habrá nada que detenga a este hombre de pecado para poder desarrollar toda la maldad y traer grandes calamidades sobre la tierra. Algunos piensan que estos sellos que se abren y que vamos a ver descubren lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. En los primeros 4 sellos es Satanás mismo. Otro cree que son juicios enviados de parte de Dios. Ahora recordemos esto: se puede tener razón en ambas cosas, porque Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Tenemos como ejemplo el libro de Job. Grandes calamidades vinieron a Job de parte de Satanás, pero nada pasó sin el permiso de Dios. Asimismo, aunque mucho de estas manifestaciones crueles, estas manifestaciones terribles que habrán en la tierra, puedan venir directamente, puedan venir de Satanás, no se harán sin la autorización de Dios. Y como su iglesia ya no está en la tierra, Dios ya lo ha librado de esa ira, y entonces Satanás tendrá permiso para hacer lo que él quiere acá en la tierra. En el verso 6, en el capítulo 6, verso 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, primero vemos que Juan repite la escena, el Cordero, ¿no?, con el libro y abrir los sellos. El único que puede hacerlo. Y va a empezar a desarrollarse
toda esta serie de acontecimientos aquí en la tierra que están revelados en aquel libro. Y dice, y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Mire, es el único ser viviente que se dice, habla con voz de trueno, los demás solo hablan, ¿no? Solo dicen. Ahora, algunos dicen, bueno, es que representa un león y es el rugido del león, pero más estaríamos de acuerdo con decir que Juan necesitaba como ser sacado de la escena de la adoración para ahora ver otras situaciones que habrán de estar sucediendo. Y por eso esa voz de trueno llama la atención de Juan, para interrumpir de que él siga contemplando aquella adoración, para que ahora se fije en las cosas que se van a desarrollar al aperturar aquellos sellos, al abrir aquellos sellos, ¿no? Entonces, con voz de trueno. La expresión es ven y mira. En la Reina Valera del 60, ven y mira, aparecen escrito de esa manera. Y esto nos haría pensar que este ser viviente, el primero de los seres vivientes, se refiere a Juan. Está llamando a Juan y está pidiendo que Juan mire. En los originales más antiguos que se han encontrado luego de que Casiodoro de Reina sacara su versión, no aparece la palabra mira, sino la palabra solo ven, ven. Y muchos interpretan que entonces el llamado ya no fue para Juan, sino fue para el caballo y el jinete. Ven, era una invitación a aparecer en escena, ¿no? Para el jinete y el caballo, ¿no? Por cierto, vamos a ver que esos cuatro sellos son cuatro caballos con diferentes, de distintos colores, incluso cada uno representa una calamidad sobre la tierra. Y esta expresión, los cuatro caballos del Apocalipsis, se han usado incluso hasta en películas cuando se quiere hacer una historia, o cuando se hace una historia de personajes nefastos, de personajes terribles que traen grandes males. Nos están visitando los cuatro caballos del Apocalipsis. Entonces, aquí Juan viene y está viendo el primer caballo, ¿no? Y dice, y miré. O sea, el hecho de que no se le diga a Juan que mire no quiere decir que no mira, él mira, porque él dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pareciera ser acá que, como algunos dicen, es Jesucristo, porque dicen, es un caballo blanco, similar también al donde aparece en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y versículo 11, ¿no? El fiel, y cuando aparece escrito en su muslo fiel y verdadero, y aparece un caballo blanco. Pero hay algunas distinciones aquí que podrían hacernos pensar que no es Jesucristo, que seguramente no es el Señor. Primero, vemos de que a él dice que le fue dada una corona, y la corona que aparece aquí es distinta a la corona que también trae en el capítulo 19, verso 11. La corona acá es una corona de vencedor, es conquistador, en cuanto que la otra corona es la corona real. En griego, esta corona de victoria, de conquistador, es la palabra Stéfanos, y en la corona real es la palabra diadema, ¿no? La conocemos como diadema. Hay una diferencia, ¿no? Además, en el capítulo 19, verso 11, claramente se conoce que es Cristo, es fiel y es verdadero. Entonces, acá es diferente. Ahora, tenemos que recordar esto. La Biblia también nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Y una de las cosas favoritas de Satanás es imitar a Cristo. Por eso Jesús también advirtió, allá en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. En apariencia a muchos les puede parecer esto. Puede tener una apariencia de hacer cosas buenas en un comienzo, ¿no? Incluso puede llevar esta conquista que se dice que salió venciendo, y para vencer todas estas victorias podrían hacer pensar a las personas que es Cristo, pero obviamente no lo es. Lo que sí es cierto
es de que es un personaje que va a tener gran aceptación en el mundo. Cuando se interpreta que es principio de dolores o se interpreta que es el principio de la tribulación, recordemos que Satanás no se va a demostrar tal cual es desde el principio. Incluso habrá tiempo de paz, tiempo de tranquilidad, tiempo en el cual las cosas van a marchar bien a los ojos del mundo. Pero es Satanás engañando al mundo. Es Satanás en apariencia trayendo paz. Pero obviamente más adelante vamos a ver lo que va a seguir desarrollándose. El segundo sello, versos 3 y 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Acá se nos está hablando de un segundo sello que se abre, un segundo ser viviente que lo anuncia, ¿no? Un segundo ser viviente que en los originales más antiguos dice solo la palabra ven, y aparece el segundo caballo, y este es de color bermejo. El bermejo es un rojo, es color rojo, rojo intenso, ¿no? Y obviamente aquí representa derramamiento de sangre. Y oiga lo que este caballo trae: al que lo monta le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando habla acá de que sea quitada la paz, no se refiere tanto a grandes guerras que obviamente vendrán después, pero se refiere a matanzas que habrán dentro de ciudades, dentro de comunidades, que son cosas todavía más terribles. Nuestro país es uno de los que lamentablemente la violencia está a la orden del día. La violencia está causando grandes estragos y los ha causado desde tiempos atrás. Yo recuerdo en una ocasión alguien dijo: mire, cuando existía la guerrilla y su lucha era contra el ejército, pues las matanzas que se oían eran más en las montañas. Pero ahora se están viendo más matanzas en las ciudades, como que la guerra solo cambió de escenario. Y vemos hoy la terrible situación que vivimos de violencia. Pero en ese entonces las cosas serán aún peor. Las cosas se saldrán de las manos, se saldrá del control. Ya hemos vivido en tiempos antiguos, en ciertas sociedades, matanzas dentro de las ciudades de manera terrible. Algunos recordarán el personaje allá en los Estados Unidos de los años 30, Al Capone, y toda la mafia que se desarrolló en aquel entonces, con grandes matanzas dentro de la ciudad. Pues bueno, aquí es algo que va a suceder, aunque va a ir en escaladas a tener guerras entre países, pero más hace una referencia a muertes, a asesinatos, a homicidios dentro de la ciudad. Se van a matar unos a otros. Se le dio una gran espada. La palabra gran espada no está hablando tanto de que sea una espada de gran tamaño, sino que una espada en la cual van a causar muchas muertes. Y se refiere más a una espada que relativamente corta, que se utilizaba en la lucha cuerpo a cuerpo, cuando se enfrascaban en las batallas los ejércitos. Pero aquí está hablando de mucha muerte violenta, como nunca ha existido anteriormente. Va a haber una gran diferencia entre la violencia que vemos hoy y la violencia que se estará viendo en aquel entonces. Este es el segundo sello. Y Satanás es símbolo de muerte. Satanás es símbolo de destrucción, de maldad, de crimen. Él estará trayendo estos grandes males a la tierra. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer
ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer caballo es un caballo negro, ¿no? Está representando acá una gran hambruna, aunque también en un momentito vamos a ver, presenta un gran contraste de lo que habrá en el mundo. El caballo negro obviamente representa malas noticias, ¿no? Malas noticias. Y dice acá que quien lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. O sea, lo que está hablando aquí Juan estaba hablando diciendo 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 2 libras de trigo o 6 libras de cebada es lo suficiente para alimentar a una persona por día. Y 1 denario es el salario que una persona en aquellos tiempos ganaba por día. ¿Qué significa esto? Se va a encarecer. Y recordemos que el pan se hace precisamente de estos cereales, de trigo, o hay también pan de cebada. Pero estarán a unos precios tan exorbitantes que no será suficiente para que una persona, un padre de familia, lleve suficiente alimento para todos en casa. Será solo para una persona, Aquí se nos habla, hermano, de las cosas básicas que tendrán una escalada en los precios. Por supuesto, esto producto de la violencia que ha habido antes, de las guerras que pudieron haber habido antes. Entonces, todo tendrá una escalada en precios. Los judíos tenían una expresión con respecto a hablar cuando el pan se ponía caro. Decían pan por peso, o sea, el pan pesado, ¿no? Decía, estamos consiguiendo pan por peso. Quiere decir, el pan está demasiado caro. Y eso era lo que estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Los insumos alimenticios básicos estaban fuera del alcance de lo que una persona podía ganar en su trabajo. Pero fíjese, pues dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Mire, qué interesante, porque aquí está hablando de otros 2 productos que tienen que combinarse con el pan, con la comida, que son complemento de los alimentos. Pero ¿qué puede tener de bueno el aceite sin pan o el vino sin comida? Pero también hay una referencia de cosas que podemos estar viendo ya que pasan acá en la tierra. En nuestro país seguramente es una de las situaciones que más se conocen. Hay un contraste en nuestra economía de personas que pueden tener superabundancia y de personas que apenas les alcanza para comer. Estas situaciones se han vivido anteriormente. Se cuenta de que en Viena, después de la Primera Guerra Mundial, había mucha gente en las calles sufriendo las crueldades del invierno, descalzos, con trapos rasgados por ropa, de personas que no les alcanzaba ni para comer, jovencitas ofreciéndose con tal de obtener algo para un pan. Y por cierto, no se ponían las mejores ropas ni eran lo más atractivas, pero la necesidad les hacía volverse de situaciones. Vagabundos pidiendo limosnas por todos lados. Y al mismo tiempo, en algunos teatros, personas asistiendo a escuchar ópera, viendo alguna obra de teatro, con vestidos lujosos, con carrozas elegantes. Obviamente al salir del teatro
se topaban con toda esta cantidad de indigentes tratando de conseguir algo de ellos, y las personas lo que hacían era que con sus bastones los empujaban, los golpeaban para poder llegar a sus carrozas elegantes y enfilarse hacia las casas lujosas que ellos poseían. Pueden haber esos contrastes, y puede que en aquellos tiempos, como se explica acá, haya ese contraste. La abundancia de aceite y vino puede representar a la clase acomodada que tiene grandes lujos, mientras por lo general en la mayoría de gente la pobreza hace que apenas les alcance para poder comer, o que prácticamente ni les alcance para comer bien. También por otro lado puede representar esto, que si bien haya cosas que son caras pero no importantes, va a haber falta de lo básico, que es el alimento. Se va a escasear, se va a poner prácticamente fuera del alcance de las personas. Todas estas calamidades sucederán en el mundo, pero recordemos esto: el Señor ha guardado a su iglesia del día de la ira. El Señor ya ha sacado a su iglesia para que no pase su iglesia a estas calamidades. Y yo sé que alguien pensará, pero la iglesia ha sufrido también a lo largo de la historia, y ha pasado por momentos de hambre, y ha pasado porque sus miembros sean sacrificados, sean muertos por su fe. Incluso ha pasado por engaños de quienes han ido a la apostasía por otros intereses. Pero recordemos que esta época que se narra en este capítulo, las calamidades que habrán en estos sellos, nunca se han vivido sobre la tierra, nunca se han experimentado sobre la tierra. Serán males cual nadie podría imaginar. Un pastor a este estudio le tituló "Lo peor está por venir". Y cada sello que se abre pareciera que dijera eso: esto no es lo peor está por venir. Y el cuarto sello, versos 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello viene como no solamente a complementar las calamidades, sino que realmente a barrer con lo que pudiese haber quedado. El caballo es de un color amarillo. En el original la palabra es cloros, algunos la asocian a la palabra clorofila. Es un verde pálido, es un color como el de un cadáver cuando empieza ya a descomponerse. Un color, digamos, su mismo nombre, un color de muerte. Su nombre es muerte. Un juicio que viene para causar cantidades de muerte. Detrás viene el Hades recogiendo a los muertos, podría decirse, porque es el lugar para los muertos. De parte de Dios han venido juicios de este tipo. Recordemos en el libro del Éxodo, cuando mueren los primogénitos de los egipcios. Fue tanto el dolor que había en la tierra de Egipto, que esta fue la plaga que forzó a Faraón, después de resistirse tanto, a decirle al pueblo de Dios: pueden marcharse, váyanse, no los quiero ver más en esta tierra. Ellos estaban experimentando un profundo dolor por la muerte de los primogénitos en todas las familias egipcias. Todo esto nos muestra lo terrible que es que sucedan estas cosas, especialmente cuando ya se trata de la muerte, ¿no? El que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y aquí de vuelta, es un representante del anticristo, de Satanás.
porque Satanás es muerte, Dios es vida, Satanás es muerte. Y el Hades le seguía. Esa figura representa el lugar a donde la gente va a parar. Prácticamente no estaba dejando, pero dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, el 25% de la población. En la actualidad, nosotros tenemos una pandemia que tiene alarmados a muchos. Y quienes no estamos alarmados, tampoco podemos decir que somos indiferentes, pues obviamente guardamos los cuidados necesarios. Sin embargo, cuando analizamos los números, y aunque digan los números son fríos, usted porque no se le ha muerto un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto, los números son fríos, pero los números dicen algo con respecto a la peligrosidad de cualquier enfermedad. Y yo no tengo números ahorita, pero si vemos los números de muertes en nuestro país y los comparamos al número de los contagios que han habido, aun cuando multiplicáramos, más aún si multiplicamos los contagios por 10 que dicen que son los contagios reales, realmente el porcentaje de letalidad de la pandemia actual es muy bajo. Y si ya lo relacionamos a la cantidad de habitantes en nuestra Guatemala, pues es aún más bajo. Ahora, esto lo digo no para que le restarle importancia a lo que estamos viviendo, pero sí lo digo para compararlo a lo que va a suceder en aquel entonces. 25 de cada 100. Algunos interpretan y dicen, no, es que no se van a morir, se les dio potestad, pero no dice que se van a morir. Y otros dicen, si dice que tiene esa potestad, imagínese, muerte representa a Satanás. Si Dios le dice a Satanás, tienes permiso para matar al 25% de la población mundial, ¿qué cree usted que va a hacer Satanás? Ah, no, yo soy tan bueno, solo voy a matar al 1%. Satanás no puede llegar más allá del permiso que Dios le dé, pero si quisiera que Dios lo hiciera, que le diera más permiso todavía. Entonces, si se da cuenta, el drama en la vida de Job, cómo fue escalando. Pero Dios le dijo, no toque su corazón, solo eso le guardo. Ahora, cuando ahora vemos esto, imagínese si en la actualidad esta pandemia está causando lo que está causando. ¿Qué pasará cuando en esos momentos llegue y vengan plagas o vengan situaciones que produzcan la muerte de un altísimo porcentaje de personas? Y vea los medios que dice acá que se van a usar. Matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Primero, matar con espada. Por lo regular, pueden ser muertes violentas, homicidios, pueden ser guerras, pueden ser injusticias en contra de personas, pero en sí son hechos crueles causados de una manera violenta. Puede ser con hambre. Mire, que no nos asuste. Nosotros muchas veces no nos enteramos de todas las cosas, pero hay gente muriendo de hambre. Hay gente muriendo de hambre en este país. Recién estaba viendo una película sobre las situaciones políticas de Irlanda y un médico que estaba dentro de un grupo subversivo llega a las montañas en una casita muy pobre. Una señora preocupada sale y le dice, ¿usted es médico? Sí, le dice, tengo un niño enfermo. Y va a ver al niño, lo examina y todo. Y cuando el compañero que va con él le pregunta, ¿se pondrá bien? Él le dice, sí, puede ponerse bien. ¿Qué es lo que tiene? El médico le dice,
simplemente hambre. No está comiendo bien. Hay muchas partes en el mundo en que hay gente muriendo de hambre. Pues el hambre se va a multiplicar. Ya vimos en el tercer sello lo caro que estará la comida, lo difícil que será conseguirla. No. El hambre llegará. ¿Y sabe qué es lo triste? De que hay lugares en los cuales la comida se tira, la comida se desperdicia. Hace algunos años un pastor estadounidense precisamente me compartió eso, me dice, ¿sabes cuál es uno de los pecados más grandes en nuestro país? Le digo, ¿cuál? El desperdicio. Vivimos con tanta abundancia que desperdiciamos mucho que a otros les hace falta. Así hay situaciones así en el mundo, lamentablemente. Gente muriéndose de hambre y gente desperdiciando. Decía este pastor también, que escribió un estudio sobre esto dentro de la sociedad norteamericana. Dice, los perros en Norteamérica reciben más nutrientes día a día que niños en diferentes partes del mundo. Es una tristeza enorme lo que pasa con nuestra humanidad. El punto es, esto va a venir a un juicio de Dios y van a haber muertes por hambre y con mortandad. Con mortandad son distintas clases de plagas, distintas clases de enfermedades. Que si la gente dice el virus que ahorita estamos viviendo es peligroso, es contagioso, puede causar la muerte, en aquel entonces las cosas serán mucho peores. Por eso, el estudio de esta persona, lo peor está por venir. ¿No? Lo peor está por venir. Y con las fieras de la tierra. Aún será visto algo que realmente no estamos tan acostumbrados a escuchar por ahí de repente una noticia, ¿no? Pero las mismas fieras serán usadas para traer mortandad entre la raza humana. Aún las mismas fieras serán utilizadas para estos fines. Realmente estamos empezando a ver un escenario horrible sucediendo en este mundo. Un escenario que gracias a Dios, como iglesia, seremos guardados por la misericordia de Dios. No sufriremos esta ira de Dios que empieza a desatarse acá. Que aunque sean principios de dolores, que aunque sea el principio de la tribulación, pero la iglesia no estará, porque Dios habrá de guardarla de esta hora mala. Ahora, mis hermanos, recordemos esto. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando del pertenecer a una denominación en particular. Estoy hablando de todos aquellos que, entregados a Cristo, tratamos cada día de vivir agradando a Dios. Luchamos por obedecer a Dios. No estoy hablando de esta o esta, otra, aquella, porque no hay iglesia que sea única. Y algo de lo que hemos estado compartiendo últimamente es esto. En todas las iglesias, aún en iglesias llamadas evangélicas, hay personas que realmente no son iglesia, que no han experimentado la salvación, que no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero no quiero que usted empiece a traer a su mente los nombres de los miembros de su iglesia. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Y cada uno va a saber si realmente le pertenece al Señor. La Biblia misma lo dice. Examinaos cada uno de vosotros si verdaderamente estáis en la fe. Pero si somos de la verdadera iglesia del Señor, obviamente estaremos gozándonos en las mansiones de gloria. Y el mundo estará empezando a experimentar en esos tiempos, cuando lleguen los más terribles juicios de Dios. Lo más probable es que sean traídos por Satanás, pero siempre con el permiso del Señor. Ahora,
no es necesario pasar esos tiempos. No es necesario tener que sufrir todo eso que está por venir. Cuando estamos en el tiempo aceptable del Señor, en el cual Él brinda la oportunidad de arrepentimiento, de conversión verdadera, de un cambio profundo que nace en el corazón, pero se refleja en la vida entera del ser humano. De algo que se vive, que se conoce y que cada día se busca de Dios. No es necesario que la persona tenga que quedarse para sufrir estas cosas, sino que es tiempo. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La Biblia dice: el día de salvación es hoy. No hay que dejar para mañana. No sabemos cuándo el Señor viene. No sabemos cuándo la iglesia será levantada, porque el arrebatamiento, el rapto de la iglesia será sin anuncio. Los anuncios vendrán para estos acontecimientos, pero sepamos de que Dios, que está en control de todas las cosas, mejor dicho, en el tiempo que Él ya tiene preparado, hará que estas cosas sucedan. Estamos viendo solamente el principio de la apertura de estos sellos. Y como repito, nos hemos metido en terrenos un tanto difíciles, porque aquí es donde ya empiezan a ver las distintas interpretaciones, las cuales son respetables, pero como les dije también al comienzo de este estudio, vamos a dirigirnos por la que es más generalizada, por la que es más aceptada por los pastores, teólogos que he estudiado y que para mí tienen una sana doctrina, pero son hechos a futuro. Nadie los conoce con exactitud. Nos guiamos por lo que Dios ha dejado en este libro y en otros libros, ¿no?, para tener una guía de todas estas cosas que habrán de pasar en el futuro. Así es que, mis amados hermanos, a mantenernos fieles a Dios, a mantenernos cada día buscando del Señor, sirviéndole, y por favor, anunciemos el mensaje del Evangelio para esperanza de este mundo enfermo. Porque si nosotros decimos y hemos dicho, y menciono de nuevo el estudio del pastor, de este pastor que dijo: lo peor está por venir. ¿Sabe? Aún viviendo nosotros aquí, aún la iglesia estando acá, vemos que las cosas cada vez van para peor. El mundo no se está amoldando al diseño de Dios. El mundo cada vez está rebelando más en contra de Dios. Entonces, esto que va a pasar, que no nos sorprenda, porque cada vez el mundo está peor. Hace unos años tuve la oportunidad de leer un libro del pastor David Jeremiah, y el título del libro es Nunca pensé que vería ese día. Y él se refiere a las cosas que están pasando hoy, y que él sabía que están escritas en la Biblia y que iban a suceder, pero él nunca pensó que pudieran suceder tan pronto que él iba a ser testigo en vida de esas cosas que están viendo. Y probablemente algunos de ustedes también estarán de acuerdo con él y dirán: nunca me imaginé que lo que estoy viendo que está pasando en el mundo esté sucediendo hoy. Nunca pensé que el mundo llegara a tanto. Pues que no le sorprenda, y como le digo, las cosas no van para mejor, porque este mundo cada vez rechaza más a Dios, y la única esperanza es el Evangelio de Jesucristo. La única esperanza es el anuncio de salvación y vida eterna en el Cordero inmolado, que dio su vida en la cruz para traer salvación y esperanza a este mundo enfermo de pecado. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por habernos llamado, habernos escogido para ser tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a estar cada vez más y más consagrados a ti. Dice tu palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Y sabemos que en el mundo estamos viviendo tiempos muy difíciles,
pero también confiamos en que tú estás en control de todas las cosas y nuestras vidas están en tus manos y de ahí nadie nos va a arrebatar. Ayúdanos a vivir cada día buscando más y más de tu presencia, buscando más y más hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea en su vida y asimismo también en su familia.